¿Cuántos hoy podrían dar testimonio de lo que Dios ha hecho con su vida? Por eso hoy, para seguir este tema de estar agradecidos con el Señor y poder recordar que todo lo que Él hace es bueno, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, ¿sí? En estos días nos enteramos de la noticia, creo que todos se enteraron que murió el pastor y adorador, ¿verdad? Julio Melgar, ¿sí? Y hablando con una pareja que yo los voy a invitar que pasen aquí adelante porque hoy los voy a entrevistar y usted va a conocer las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida. Y mientras ellos pasan y se sientan por acá, que nos van a compartir parte de su testimonio, de ver las cosas sobrenaturales que hace el Señor. Estábamos hablando ayer y decían, algunos les decían o ellos pensaban, Julio Melgar, adorador, pastor, profeta, evangelista, etcétera. Murió con un cáncer, ¿verdad? Y ella se preguntaba, ¿y por qué yo no? Y yo le decía, lo que pasa es que Dios tiene un concepto de la muerte muy diferente al de nosotros. Y el apóstol Pablo lo había entendido a tal punto que él decía, si sigo vivo es para bendición porque seguiré predicando. Pero si muero, para mí el morir es ganancia. Amén. Y cuando alguien muere, lo que hace simplemente el Padre es decir, hijo, ven a tu morada. Porque Jesús dijo, yo me voy a preparar moradas. ¿Cuántos saben que tienen moradas en el cielo? Le digo, Padre, hazme una ahí al ladito tuyo, Señor. Y vamos a estar por la eternidad. Ellos ya nos ganaron la carrera, nosotros seguimos la carrera que tenemos aquí por delante, ¿verdad? Por eso, no mirando ciertamente lo que queda atrás, sino extendiéndonos a lo que está delante, podemos avanzar en el Señor. Y Dios me enseñaba algo con esto. La vida es una sola y mientras tenga vida sobre la tierra, tú tienes que ser un administrador fiel. Y ser administrador fiel, ser hallado fiel delante del Señor no tiene que ver con que vaya todos los domingos a la iglesia, aunque no falte en un servicio. Tiene que ver con cuán productivo soy para utilizar los recursos que ya tengo. La fidelidad Dios la mide con la productividad. Por eso, en la parábola de los talentos, usted se acuerda de la parábola de los talentos, ¿verdad? Cuando los que produjeron y los que multiplicaron los talentos, ¿cuál fue la recompensa? Les dijo el Señor. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, ¿verdad? Así que recibe más. Así que tenemos que comenzar a preguntarnos cómo vivimos la vida. Dios nunca nos dijo que no íbamos a pasar momentos difíciles. O Él sí lo dijo. Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? Así que preséntense delante de la iglesia. Bueno, muy buenos días. Para nosotros, para mi esposa y para mí es un privilegio estar aquí, no para que nosotros seamos exaltados o glorificados, es para que el nombre de Dios sea exaltado, para que el pueblo conozca que hay un Dios que no murió en la cruz y quedó allí. Hay un Dios que está vivo y hace milagros. Hay un Dios que antes que nos pasen las cosas, ya Él sabe por lo que vamos a pasar. Ya Él tiene el control de todo y nosotros lo que aprendí por medio de esto que nos pasó es que hay que entregarle todo a Él y dejar que Él obre, y lo fundamental es la fe en Él. Nunca perder la fe. Nunca perder la fe, porque si leemos la Biblia, todo se basa en la fe. Todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia, aún los discípulos, Cristo les probaba la fe. Y mi nombre es Eder Fuentes, le presento a mi esposa y hoy le damos las gracias al pastor Elías por recibirnos acá, por permitirnos dar a conocer lo que Dios hizo en nuestras vidas. Los bendigo y declaro que hoy las puertas de los cielos están abiertas y yo le pedí a Dios que se moviera como Él quisiera.
Buenos días. Mi nombre es Yesiré. Tengo 29 años. Tengo 2 hijos. Estoy casada con Eder, mi esposo, un hombre maravilloso. Disculpe si estoy un poquito nerviosa. Pues gracias al pastor Elías, gracias a la iglesia, de verdad, por apartar este tiempo, porque es para glorificar el nombre de Dios, como así lo dijo mi esposo, que hay que dar a conocer lo que Dios hace en nuestras vidas, no quedarnos callados y glorificar su nombre para que otras personas puedan conocer el poder de Dios y de que sí se puede, porque cuando hay vida, de verdad que hay esperanza y sí se puede, mientras estemos vivos. A mí me gusta mucho cuando el pastor Elías en sus devocionales habla de que mientras tienes vida hay esperanza, y es así porque yo lo viví, ¿ya? Yo lo vi, entonces de verdad que le doy gracias a Dios que sea un tiempo maravilloso, un tiempo donde traiga refrigerio tanto para mí, porque de verdad que es como si Dios me recordara. Todos los días lo hago, pero es un día especial para recordar lo que Él hizo por mí hace 2 años. Amén. Ellos pasaron por un proceso, digámosle, un proceso tremendo, que fue el cáncer. Así que ustedes van a comenzar a entender por qué ellos están aquí y a saber cuán difícil fue ese proceso. Comiencen a contarnos, comenten a la iglesia cómo comenzó todo, cómo descubrieron todo. Bueno, antes de todo quiero compartir un pasaje que en un retiro espiritual que yo estaba antes de, pasamos al frente a recibir una promesa de parte de Dios, y uno espera promesas que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar, que siga adelante, no desmayes. Pero la promesa que Él me dio se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el verso 4, que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Él me da esta palabra, yo decía, una promesa de sanidad, ¿por qué? Si no tengo a nadie enfermo. Yo esperaba otro tipo de promesas, y con el pasar del tiempo se van a dar cuenta el por qué Él me dio esta promesa antes de que todo el proceso pasara. Mi amor, te doy la palabra para que tú empieces a... Bueno, todo pasó cuando yo salí embarazada de mi última niña. Ella ya va para 3 años. Yo tengo un niño de 7 años y ella que va a cumplir 3. Cuando yo estuve embarazada de ella, yo tuve un embarazo muy bien. A los 6 meses de tenerla a ella, los 6 meses tuve un sangradito, pero era un sangrado normal. Era un sangrado que, como muchos conocen y saben, las mujeres cuando lactamos, nosotros sangramos, ya mientras pues viene la menstruación, en orden. Y bueno, yo iba a mis controles con la doctora, y la doctora me decía, es normal, no te preocupes. Entonces obviamente yo no sabía, yo me iba para mi casa y yo, es normal. Y como no era un sangrado abundante, era un sangrado poco, lo veía también obviamente normal. Bueno, a los 6 meses, yo duré esos 6 meses con el sangradito. A los 6 meses el sangrado para. Cuando el sangrado para, ya yo tengo cita con la doctora nuevamente y ella me dice, Yesiré, vamos para que te vea la ginecóloga. Y ella se alegró, dijo, ay, qué bueno que el sangrado pues ya no lo tiene. Yo no sentía paz, la verdad, yo decía, pero qué raro, se paró el sangrado y pues no ha bajado nada. Yo no sentí esa tranquilidad, esa paz que uno siente como mujer siempre, como ese sexto sentido por allá. Y ese día cuando me revisa la ginecóloga, ella me revisa, mete el espéculo y me dice, tú estás embarazada. Yo le dije, ¿cómo así? Si yo he estado en mis controles, yo he venido, pues la doctora me ha venido viendo y todo, y no, ¿cómo voy a estar embarazada? Y pues obviamente yo me había desconectado. Cuando ella abre y me dice, tú tienes un bebé ahí que viene en camino. Yo quedé, loca, yo quedé así como impactada. Yo decía, ¿qué pasa aquí, Señor? Cuando me dice, te vas para urgencia enseguida, y yo quedo así, me fui para urgencia, allá empezó todo, como le digo yo, empezó mi aventura de fe, porque fue creer, era fe más nada, y yo sin saber
Fui a una cita y terminé en un quirófano. Cuando estoy allá en el consultorio, el médico me dice, no sé qué tienes, la verdad, él se cogía la cabeza y decía, no entiendo, te hago ecografías y no te sale nada, te hago ecografías, habían 3 ginecólogos en la sala de ecografía y no salía nada. Tanto fue que él me dijo, espérame aquí, y se fue a hablar con otro médico, eso llamaba a todo el mundo, y me dijo, bueno, la única solución que yo te voy a dar es esta, voy a hacer una videocámara, voy a pasar una videocámara, si ella no pasa, te voy a tener que operar, o sea, te hago la raja. Cuando él me dice así, yo dije, Dios mío, tanta información en un momento quedé. Pero en cierto modo yo dije, bueno, si me tiene que operar, opéreme, no importa. Y así fue, la videocámara no pasó, la trataban de meter y no pasó, tuvo que enseguida, anestesia, todo, enseguida me alistaron. Cuando ya ahí sí, obviamente yo dormida, no supe más nada de verdad qué pasó. Ya pues ya mi esposo pasa a contarles todo lo que pasó, pues esa parte de la operación y la noche. Cuando ella entra a cirugía, yo estaba trabajando, era un miércoles, ella entra a cirugía a las 4 de la tarde y la cirugía termina a las 10 de la noche. Y en el lapso de ese tiempo en la cirugía, los médicos, el primer médico que estaba con ella no sabía, mi esposa estaba en un quirófano inconsciente, con su herida abierta, su estómago abierto, y el doctor no sabía qué hacer. Él no sabía qué hacer porque él decía, es algo que yo nunca he visto, y tuvo que llamar a un ginecólogo en esa época que era Salukov, a un oncólogo, y ese oncólogo estaba en su casa, estaba de descanso, estaba viendo televisión, estaba fuera de trabajo. Y mientras que a él lo llaman, mientras que les cuento para que nos metamos en el contexto, mientras que O sea, ella quedó abierta. Ella quedó abierta, en ese tiempo. pastor, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, mientras que el médico llamaba al oncólogo, ella estaba abierta ahí en el quirófano. Me imagino yo acá, y mientras que el ginecólogo venía, se cambiaba, el trancón llegaba, mi esposa abierta en el quirófano. Los médicos no se atrevían a hacer nada porque no sabían qué hacer. En esa cirugía, mi esposa presenta 3 de hemoglobina, una hemoglobina en 3, y cuando llega el oncólogo a revisarla, a ver qué es lo que es, se encuentra con un tumor en el útero, causado cuando le hacen la cesárea a mi esposa, no la limpiaron bien, le dejaron placenta, y esa placenta fue creciendo en su útero, fue creciendo cada vez más, cada mes crecía. En los 6 meses su útero, el tamaño aumentó el doble. Por eso pensaban que era un embarazo. Por eso pensaba que era un embarazo, porque el útero estaba crecido de una manera que ellos pensaban que era un embarazo, pero no era un embarazo, era un tumor. Y ese tumor estaba ahí alojado, y cuando yo encuentro al médico después, me dice que la mayoría de los litros de sangre del cuerpo humano estaba alojado en ese tumor. Mi esposa estaba sin sangre, mi esposa estaba ahí en un quirófano, y les digo que a la voluntad de Dios. Ahí pude ver yo, porque he visto casos que gente entra a cirugía y se muere por una bacteria, pastor. Le cae una bacteria, no se mueren por un balazo, por una herida, le cae una bacteria y se mueren. Y entender yo después de que mi esposa duró abierta no sé cuántas horas, mientras que llamaban, lo localizaban, mientras que él llegaba, se cambiaba, se alistaba, en fin, y mi esposa ahí en un quirófano. Y bueno, el médico hace la cirugía, le saca el tumor, y ese tumor la tenía sin sangre, hizo peritonitis, mi esposa hace peritonitis, 3 de hemoglobina, peritonitis, y a ella le sacan su útero, y ese tumor le afecta la vejiga, le afecta la uretra. Pero los médicos no se atrevían a hacer esa No se operación. atrevían a hacer nada. El principal médico que estaba con ella no se atrevía a hacer nada, porque él, después que yo me lo encontré después, me dijo, era algo que en mi vida profesional yo nunca me había encontrado.
era algo que yo no sabía qué hacer. Y yo llamé al que me tocaba llamar, y pastor y iglesia, le digo que ese era es el mejor oncólogo de hoy en día de Medimás, que ya pasó a Medimás y todo eso. Es el mejor oncólogo, y yo pude entender de que en el momento más crítico de su vida, Dios estuvo allí, pastor, cuidándola. Dios estuvo allí en ese quirófano protegiéndola con su mano sobre ella, porque cuando ya termina la operación, en la historia clínica de la operación, detallan una cosa terrorífica, a ella le sacan 38 compresas de sangre, 38 compresas de sangre, pastor. ¿Y tú sabes cuál era el increíble. tamaño del tumor? ¿Qué tamaño era más o Ahí menos? ¿Cuánto pesaba? ¿Era de cuánto? Era de 10 por 7 por 6 centímetros, que pesaba 220 gramos. Y eso estaba ahí en su útero, por eso es que cuando ella la revisa, una bola, pastor, una bola así de grande. Sí. Y nosotros no sabíamos nada. Cuando terminó, bueno, entonces cuando sacan el tumor, ¿qué sigue? Cuando sacan el tumor, el médico dice de que sus órganos podían quedar dañados, de que los médicos diagnosticaron, porque Dios da el pronóstico y los médicos dan un diagnóstico. Y los médicos diagnosticaron de que mi esposa no pasaba de esa noche. Dijeron, pero tú no estabas ahí. Yo estaba trabajando, pastor. Cuéntanos cómo pasó eso. Y yo estaba trabajando y ahí me decían, Eder, Yesiré está en cirugía. ¿En cirugía? Si ella fue una cita. ¿Cirugía? ¿Cómo así? Yo estaba allá en el trabajo y yo decía, ven acá, ¿qué está pasando? Cuando ya yo salgo del trabajo, que me voy para la casa porque los niños mi niña 6 meses, una niña sin su mamá, y yo me fui para la casa porque pensé de que ella iba a regresar. Le cuento esto al día siguiente que yo llego allá, en esa noche de la cirugía, pastor, allá diagnosticaron que no pasaba de esa noche, ya diagnosticaron muerte sobre su vida. Disculpa, amor, voy a decir una cosa que pasó, que esa me la contaron mucho después. Cuando me la contaron, yo decía, de verdad, cuán bueno es Dios, porque los médicos hicieron algo que no debían hacer. Un protocolo médico es dejar a la paciente abierta para cualquier cosa, porque había hecho peritonitis, y ellos me cosieron. O sea, yo me imagino que entre ellos habrán dicho, no, esta mujer no pasa de esta noche, ¿para qué la vamos a dejar así? Vamos a coserla. Y así fue, ellos me cosieron, algo que no debían hacer. Y cuando yo estoy en mi casa en la noche, llegan a mis oídos, ¿no? Que Yesiré está mal, que Yesiré está quirófano, que esto, y mi hermana que estaba allá, yo no la vi, vio a mi esposa entubada, la vio con cables por todas partes, y disculpen, esa noche, pastor, cuando una persona dice, no dormí, pastor, yo esa noche lo experimenté, yo esa noche no dormí, yo esa noche no di para dormir, yo esa noche me tiré en mi cuarto ahí de rodillas y le dije, estas palabras se las dije yo a Dios, le dije, tú no me puedes dejar solo, ¿qué voy a hacer yo sin mi esposa, con mi niña de 6 meses, un niño, Joel tenía como 2 años, Joel tenía 2 años, 4 años tenía Joel, y yo le decía, tú no me puedes dejar solo, tú no me puedes dejar solo, ayúdame, protégela, guárdala, esto. Y pastor, y fue algo que el celular estaba por allá aparte, suena el celular y me enviaron una palabra, y esa palabra está en el libro de Juan, en el capítulo 4, donde Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado. Y gloria a Dios. Yo me agarré de esa palabra y yo le dije, yo creo en tus promesas. Y cuando llego yo al día siguiente, a mí me prepararon, una amiga de nosotros que estaba allá en la clínica,
ella, no, que necesita unos paños desechables, ella llevó una paca de paños y no le aceptaron la paca de paños, sino uno solo, porque le dijeron, esa muchacha de hoy no pasa. Si ella le pasa algo, dame su número de celular para llamarlo, para que vengan. Y pastor, y le cuento, iglesia, les cuento de que ellos no daban, pastor, disculpe, de que mi esposa pasaba de quirófano a UCI. Ellos no daban eso. Ellos decían que ella ya moría ahí por la peritonitis, por la sangre sucia que tenía, por la hemoglobina, su cuerpo estaba sin sangre Y prácticamente. encima la habían cerrado otra Y vez. encima la cerraron porque ellos decían que ella moría. El diagnóstico. Y cuando yo llego al día siguiente, a mí me preparan y me dicen, ella está inconsciente, no llores, háblale al oído, dale fuerza, esto, que lo otro, bueno, en fin. Cuando yo llego a la clínica, me encuentro al doctor y me dice, ¿usted qué es de ella? Yo soy el esposo. Y me dice, alguien que le puedo contar la verdad. Lo que yo les conté, él me lo contó a mí, porque no se lo contó a la abuela que estaba con ella, una señora, una guerrera, 80 años y estuvo con ella toda esa noche. Y ese médico, pastor, iglesia, me dijo, yo no entiendo qué está pasando porque usted es para que estuviera buscando un servicio funeral. Cuando ese doctor me dice así, yo me quedé mirándolo y me decía, esa muchacha, yo no sé por qué está viva. Esa muchacha, no sé qué hace allí. Esa muchacha, yo esperaba que hiciera paro respiratorio. Al lado de su cama estaba el carro de paro que usan para revivir. No lo usaron. Él me decía, yo le pedía a Diosito, como ellos dicen, que orinara y mi esposa orinaba normalmente, pero estaba inconsciente. Y al día siguiente que yo llego, pastor, iglesia, la encuentro despierta, la encuentro lúcida, y cuando ella me ve, me dice, estoy feliz, no sé, estoy feliz. Pastor, iglesia, yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar al ver lo que el médico me dijo a mí y ver ese cuadro allá. Yo decía, esto es Dios, esto no es de hombre, esto es Dios. Yo decía, esto es Dios, porque cuando yo leo, cada vez que yo leo esa historia clínica, no es inevitable llorar, no es inevitable recordar todo ese día, ese 14 de diciembre, que partió la historia de ella en dos y la mía, mi familia, porque nos tocó la familia, nos tocó nuestros hijos, nos tocó a nosotros dos como pareja. Así es. Y después que él te dijo esas palabras, ella duró un tiempo más en la clínica y después salió Sí. y siguió otro proceso. ¿Cómo fue? Le cuento, cuando él me dice esto, que ella orinó, que no sé qué, yo le dije, doctor, ¿sabe qué? Yo soy cristiano y yo creo en los milagros de Dios. Y esa mujer que está ahí es un milagro de Dios. Y él me decía, no, que sabe que los doctores con la fe, y él me decía, no, no sé, vamos a ver si le quedó algún órgano dañado o qué. Yo le dije, ella es un milagro de Dios, se lo dije 2 veces. Le dije, ella es un milagro de Dios. Y Dios me dio a mí una promesa y yo le creo a esa promesa. Cuando termina ya la cirugía, ella duró en UCI 8 días. Ahí la visitábamos media hora, cada 5 minuticos, y cada vez mi esposa avanzaba, y pasó a piso. Es cuando estamos en piso, nos entregan la patología. Bueno, cuando estamos en piso, me dieron de alta, todo iba bien, gracias a Dios, salí en victoria de la clínica. Cuando llego a la casa, yo presenté un dolor en la parte izquierda y yo decía, bueno, serán las camas de las clínicas, porque como son incómodas, yo decía, bueno, será la cama, en fin, pero ya el dolor era insoportable. Yo decía, no aguanto, y le decía, no aguanto el dolor, yo me acostaba y no me acomodaba, yo decía, no aguanto. Bueno, me llevan de urgencia, me acuerdo eso, toda mi cirugía, todo eso pasó el 14 de diciembre del 2016. Sí, el 2016.
Y mi esposo me lleva, eso fue el 20 de diciembre. No, eso fue el 24 de diciembre. Ese día me dice la doctora, puede que sea una infección urinaria, pero hay que hacerte examen. Me dejaron ese día. Vamos a ver que la misma masa, me hicieron un urotac, la misma masa obstruyó el uréter. Por eso era que me dolía el riñón de este lado y me dio fiebre. Por eso era que me daba fiebre. Me hicieron el urotac y mi riñón derecho estaba grandísimo, porque era el único que estaba trabajando, el izquierdo, el derecho era el único que estaba trabajando. Y me dice el doctor, la única solución para esto es operar. Y yo acababa de salir de una operación bastante difícil. Y me dice, es la única. Yo que dije, bueno, Señor, si hay que operar, hay que operar. No es fácil recibir una noticia después de todo lo que había pasado. Otra operación y también saber de que no sabes si vas a salir o no, porque todos tenemos fe, pero cuando estamos en esos momentos es donde nuestra fe es probada de verdad, en los momentos difíciles, en los momentos donde solamente es un milagro, como lo decía mi esposo, es un milagro lo que te puede levantar. Cuando yo llego a la clínica me dice el médico, bueno, en enero, en diciembre fue la operación riesgosa, en enero me hacen la otra operación, que es la del uréter, me lo liberaron. Allá también fue un proceso, y eso fue en otra clínica, duré un mes hospitalizada, pasé mi cirugía bien, gracias a Dios. Ahí mismo donde me hicieron la herida, la raja de la otra operación, ahí mismo al mes volvieron y la hicieron. Fue bastante doloroso, aparte que la herida se me infectó. Recién hecha la herida, el doctor tenía que punzarme para poder sacarme esa materia, eso era un líquido ceroso, era bastante feo, fuerte y era bastante doloroso. Ahí me dijeron, bueno, te tienes que quedar aquí un mes más porque la infección que tienes es fuerte. Y yo dije, otra vez en la clínica. Yo decía, bueno, me voy para mi casa y que me traten allá. Ya quería como descansar, me sentía agotada, me sentía cansada y quería descansar en mi casa, con mis hijos, mi esposo. Pero no fue así. Y bueno, Yesiré toma fuerzas otra vez. Y cuando ya pasa como un tiempo, como de ese mes a los 15 días, recibo la patología, que es esta que está aquí, se las voy a leer. Bastante cosas de verdad que a veces palabras que uno ni entiende. Y dice, reporte anatomopatológico. Dice, se recibe masa de tejido de superficie irregular, fraccionada de 10 por 7 por 6 centímetros, que pesa 220. Al corte se identifica canal endocervical y parte del cuello uterino con reborde vaginal y una lesión hemorrágica necrótica heterogénea que mide 6 por 6. Yo dentro de todo ese tumor tenía como nodulitos y todo eso estaba lleno de cuernos, de sangre. Y dice, cuerpo uterino que pesa 300 gramos y mide de fondo de cuello 8 centímetros, cuerno a cuerno 10 y anteposterior 5 centímetros, con una superficie serosa nodular con áreas de hemorragia. Todo eso era sangre, o sea, toda la sangre mía estaba ahí depositada en ese tumor. Al corte se reconocen nódulos hemorrágicos, blandos, intramurales, subserosos y con los cuernos, de 2 a 5 centímetros. En los cortes examinados se observa en la cavidad uterina nódulos miometriales en proceso neoplásico maligno conformado de células epiteliales y citoplasma esonifólico de bordes indefinidos. Todo esto se resume en un coriocarcinoma, con compromiso cervical, parametrial, cuernos uterinos y miometrio. Cuando a mí me entregan este papel, yo esperaba que si era cáncer, dijera cáncer. Cuando yo veo coriocarcinoma, yo la verdad les digo, yo no sabía que era un cáncer. Y cuando un médico allá en la clínica me dice, Yesiret, muéstrame los resultados, ¿cómo te salió? Yo le dije, no, bien, no veo nada malo. Cuando él coge el papel y lo lee, el médico sí sabe, obviamente, me dice, él baja el rostro y así como con tristeza, también es cristiano, y me dice, tienes cáncer. Y es una noticia que nadie está preparado para recibir. Es una noticia que me derrumbó, sí.
a pesar de tener mi fe en Dios, a pesar de creer en Él, a pesar de que todos los días nos levantamos a decirle, Señor, gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias por la operación que pasé, fue dura, difícil. Y al ver este resultado, cáncer, mi vida se desbordó, no se lo voy a negar, lloré mucho, lloré hasta que quedé así como desmenguada, sin fuerzas. Y yo decía, ahora, ¿cómo le voy a decir a mi esposo que tengo cáncer? A mi esposo. Me va a abandonar, que él sepa que su esposa se va a morir y sus hijos. Mi bebé de 6 meses, mi hijo de 4 años. Tengo una mamá maravillosa, una suegra maravillosa. Pero decía, no es lo mismo la mamá que las abuelas, que ellas los aman, dicen que más que uno. Pero mis hijos, yo decía, yo anhelaba tener una niña. Y yo le decía, Señor, tú me diste a mi niña y no la voy a disfrutar. ¿Por qué? Yo la voy a disfrutar. La bebé estaba en casa, ¿verdad? Y no podías estar con la bebé. No, yo duré como 1 mes y medio sin verla. Yo anhelaba hacerle moños a mi hija. Yo decía, Señor, dame una niña. Yo anhelo hacerle moños, vestirla hermoso. En ese momento, cuando me dijeron que tenía cáncer, se me vino todo eso a la mente. ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? A todos, a mis hijos. Ese día ese médico oró por mí. Estaba solamente con él, no estaba mi esposo. Él oró por mí y fue una oración tan poderosa que yo sentí una paz que de verdad Dios lo colocó él ahí, una paz que inundó mi ser. Y me levanté y dije, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, la voy a lucharla hasta donde tú me lo permitas. Lo voy a hacer. No sé qué viene, no sé, yo había escuchado quimioterapias y todo, pero cuando tú escuchas cáncer, tú piensas en muerte, más nada, tú piensas en muerte. Y yo dije, bueno, empezar otro proceso más, otro ciclo más, cuando mi esposo llegue en la noche, porque él se quedaba todas las noches conmigo junto a mi abuela, ellos se turnaban, me llevaban la ropa a la casa, mi mamá me la lavaba, mi suegra se quedaba con los niños, mi mamá se turnaba, una situación bastante difícil. Pero Dios nos daba las fuerzas, solamente Él de verdad, porque todo esto que pasamos, sin Él no habría sido posible esta victoria de verdad. Toda la gloria de verdad es para Él. Cuando mi esposo llega en la noche, yo le digo, y Él es como esa actitud de nervios y de que Jessy, o sea, me daba palabra, pero yo sabía que en el fondo él estaba partido su corazón. Él trataba de darme ánimo, me abrazaba y me decía, Jessy, tranquila, no te preocupes, para adelante, Jessy, vamos a salir por nuestros hijos. Y yo le decía, bueno, amor, ok, pero no me deja de doler. Y nunca le reproché a Dios ni le dije, Señor, porque a mí, en el sentido de que de pronto nos creemos buenos porque no matamos, porque no robamos, nos creemos buenos, nos creemos que no hacemos nada malo, pero somos seres imperfectos, creados por un Dios perfecto, que todos los días trabaja en nosotros. Y en ese momento, cuando le digo a mi esposo, bueno, pues Dios nos dio la fuerza a los dos para seguir en esto. Cita con oncología. Al día siguiente me remitieron, me dieron la cita con el oncólogo. Cuando llego a esa clínica, les cuento, tampoco fue nada fácil empezar otro momento. Mi mamá no sabía nada, solo pues no decimos decirle nada sino hasta el día de la cita. Cuando voy a la cita,
yo tenía la esperanza porque ya había sido operada. Era un cáncer, pero recuerden que a mí en diciembre me lo habían sacado. Cuando yo estoy en la clínica, a mí me hacen una tomografía con contraste que se ve todo. Cuando yo le llevo esos resultados al oncólogo, yo pensé que no me iba a salir nada. Y yo dije, bueno, no voy a hacer quimioterapia. Yo iba confiada, iba con fe, pero Dios era el que tenía la última palabra. Él es el que sabe, él sabía que era lo que iba a pasar. A veces nosotros creemos que las cosas que nos pasan malas, creemos que no tenemos fe, pero no, es Dios probando nuestro corazón. No es que Dios no nos quiera, es Dios probando nuestro corazón. Porque aún en medio de la dificultad tenemos que adorarle. Aún en medio de la dificultad tenemos que orar, tenemos que declarar. Y eso fue lo que aprendí. En medio de la dificultad, adorar, declarar. Y cuando voy ante el oncólogo y él ve los exámenes, hay que hacer quimioterapia. Porque aparte de todo, el médico que me tocó fue un médico para nada humano, para nada. Con el respeto de todos los médicos, tengo amigos médicos y son cristianos, algunos no, pero de verdad que no tenían nada de calidad humana, nada. Pero era Dios probando todo eso en mí. Yo antes de todo, yo era una persona, me consideraba una persona muy sensible a todo, muy por todo lloraba, todo me daba dolor, todo me daba miedo, tristeza, angustia. Y era Dios formando mi carácter, era Dios formando cosas dentro de mí que tal vez estaban, pero yo no las sabía a fondo. Cuando Él me dice así, y Él todo seco me dice, ya sabes que se te va a caer el cabello, ya sabes que te va a dar esto, ya sabes que esto, ya sabes, me da tanta información también. Yo le digo, no, a mí no me dijeron nada. Eso es lo que pasa con esas enfermeras, no dice nada, cogió rabia, me regañó, yo medio recibiendo esa noticia, me regaña y yo me sentí peor. Recuerdo tanto que ese día fui con mi suegra. Cuando yo salí de ese consultorio, yo me engancho a llorar. Yo decía, ahora quimioterapia, me dice que se me va a caer el pelo, que me van a dar náusea, me voy a poner flaca, como puede que te salves, que te sirva, como puede que no. O sea, todo era así. Yo, Señor, más, ¿qué es eso? Quimioterapia, ¿qué me voy a enfrentar ahora? Cuando ya salimos de ese consultorio, llego a la casa y le cuento pues a mi mamá que tengo que hacer quimioterapia. El cáncer volvió a crecer, porque ese cáncer es un cáncer agresivo, un cáncer que en un mes se reproduce. A mí me lo sacaron en diciembre y en enero ya lo tenía otra vez lo tenía, y si podía pasar los meses, podía crecer más y más, y podía volver a pasar lo mismo, y obviamente me podía pues morir. Y cuando el médico me dice así, el cáncer tuyo es un cáncer agresivo. Cáncer agresivo, la persona difícilmente vive. Y yo dentro de mí callada, yo estaba en shock con todo lo que estaba pasando, asimilando todo lo que tenía, por lo que iba a pasar. Y me dice el médico, cuando llego a mi mamá, donde mi mamá le digo, mi mamá obviamente se pone a llorar, porque uno le dicen cáncer y piensa muerte, pero ahí nos agarramos todos, de verdad, mi esposo, Dios le dio pues esa fuerza y comenzamos la lucha. Bueno, empezamos listo la quimioterapia, primer día de quimioterapia, llegar a una sala donde tú no sabes cómo es eso, donde tú no sabes cómo es la quimioterapia, donde tú no sabes qué va a pasar en tu cuerpo, y llegar tú y sentarte en una silla todo un día a que te conecten mis venas, todo, y como 4 bolsas de este tamaño que entren a tu cuerpo, 3 veces a la semana, todo el día, difícil, pero Dios dándome la fuerza, Dios ahí dándome la fuerza, Señor. Yo decía, Señor, fortalece, y todo, gracias a Dios mi esposo le dieron pues los días para que él me acompañara, y tenía el gran apoyo de verdad que era mi esposo. Y de verdad que le digo que la familia es un valor, o sea, tiene un valor invaluable, de verdad. Y le doy gracias a Dios por este hombre, porque con defectos, con errores y todo, porque no somos perfectos, tenemos nuestros problemas como todos ustedes acá,
Peleamos, claro, tenemos nuestras discusiones y todo. Y este hombre nunca, nunca me abandonó. Siempre estuvo conmigo ahí, siempre. Y de verdad le doy gracias a Dios, porque ese mismo año, en el 2017, al mes de hacer quimioterapia, me dicen que tengo metástasis. Metástasis. Yo decía, Señor, otra vez, ¿qué pasa? Cuando a mí me dicen que tengo metástasis, yo dije, no, ya me morí. Yo decía, no, ya me morí, ahora sí me muero. Decía yo, ahora sí no, ya mi cuerpo está invadido con esta enfermedad. Y ese día obviamente también lloré demasiado. Y le preguntaba al Señor, pero siempre sentía como, yo lloraba, pero siempre sentía paz, siempre sentía como ese amor de Dios abrazándome, siempre como que dándome fuerza en medio de mi dolor. Y era Él, yo sentía el amor de Él dándome esa fuerza sobrenatural. Cuando me dicen metástasis en los pulmones, y de pronto, uno dice un cáncer en los pulmones, pero cuando yo veo este papel que dice múltiples nódulos pulmonares, múltiples, o sea, tenía demasiados nódulos en mis pulmones. Yo decía, Señor, no, yo no lo quería aceptar. Pero en ese momento yo tenía que reconocer lo que estaba pasando, porque no era de que Dios estaba mandándome esa enfermedad porque me estaba castigando, porque había hecho algo malo. Dios la permitió en mí para fortalecer en mi cosas, para hoy en día, un día como hoy, estar aquí y hablarles a ustedes, a sus familias, de que sí se puede. Pasó el tiempo y el médico me dijo, la quimioterapia puede que te sirva y puede que no te sirva. Toca creer, y me tocó creer. ¿Cuánto duró el proceso de la quimio? El proceso de la quimioterapia duró 1 año. 1 año en quimios. 1 año en quimioterapia. ¿Cuántas veces por semana? 3 veces en la semana, a veces hasta 4 veces. Me tocaba ir hasta un sábado a hacer quimioterapia. A los 15 días de hacer quimioterapia se cayó mi cabello. Fue una parte bastante... La clínica se convirtió en tu casa. Sí, se convirtió en mi casa y de verdad les digo que un cáncer de verdad que te enseña. Suena raro, pero un cáncer te enseña a valorar. Así es. Y bueno, como se nos está corriendo el tiempo, al finalizar ese año llega la noticia. ¿Qué fue lo que pasó? En el 2018, el año pasado, en enero del 2018, el cáncer que yo tenía se cuantificaba por medio de una hormona. Esa hormona era la hormona gonadotropina, que es la que le hacen a las mujeres cuando están embarazadas. Entonces, esa hormona estaba súper, obviamente, gigantesca. De 1800 tenía que bajar a 0. Era una labor bastante pues difícil para uno, pero para Dios no fue imposible. Cuando ese resultado estuvo en 0, se puede imaginar, yo, así como lloré cuando me enteré que tenía cáncer, así lloré aún más, me arrodillé y le di la gloria a Dios de que me había sanado. Cuando yo vi ese resultado, que estaba en menos de 0,1, yo le di toda la gloria a Dios y dije, sí se puede. Pasé por el valle de la sombra y Dios estuvo conmigo, con Amén. mi familia. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Ese día recibiste el examen y no lo quisiste ver, sino hasta llegar hasta la casa, ¿verdad? Ese día nos entregaron el sobre. Él me dijo, no lo veas. Y yo le decía, no lo vamos a ir hasta donde lleguemos a la casa. Veníamos en el Transmetro. No, hasta que lleguemos a la casa. Y allá lo abrimos y yo brincamos, lloramos, reímos. Porque fue un tiempo difícil, pastor, iglesia. Un tiempo, pulmones limpios. El examen decía pulmones limpios, sin secuelas de tumor, sin secuelas de nada. Sin secuelas de nada, como Dios hace todas las cosas. Y hace 3 meses, porque yo continúo en controles, obviamente, ya para la gloria de Dios Él me sanó, pero estoy en mis controles y hace 3 meses que me vio la oncóloga, mis pulmones limpios,
El examen de la gonadotropina 0, gracias a Dios. Entonces estamos de verdad en victoria. Amén, gloria a Jesús. Pónganse de pie, iglesia, por favor. Doctor, me disculpa, yo les quiero regalar dos claro, palabras que Dios me dio claro que en sí. este proceso. Que dice, porque esta leve tribulación, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Ese cáncer fue temporal. Amén. Amén. Pero las cosas que no se ven son eternas. Y para cerrar, y hagamos una oración por cada persona hoy, o si tienes algún familiar también que necesita, hoy vamos a creer que el Señor trae sanidad, amén, aún en la distancia. Me contaste que cuando llegaste a casa tu hija no te reconocía. Eso también fue duro, fue doloroso. Cuando llegué a mi casa, mi mamá tiene a mi hija, cuando ya pasé todo esto del que estaba interna, mi mamá tiene a mi hija y mi mamá obviamente dice, toma a tu hija. Cuando me la entrega, la niña me rechaza. La niña no quiso que yo la cargara, no me reconocía. Yo obviamente empecé a llorar y decía, pero ¿por qué si es mi hija? Yo la tuve, ¿por qué no me reconoce? Entonces viví ese rechazo de mi hija que fue bastante duro, difícil. Duré más de una semana para que ella otra vez volviera a buscarme, a reconocerme como su mamá. Y fue bastante difícil, pero Dios hizo la obra, de verdad, ahora no se quiere ni separar de mí. Pastor, y para cerrar ya para el tiempo, quiero compartirle a nosotros como hombre, pastor, mi parte como hombre, como esposo, también Dios formando eso en mí por medio de ese proceso, porque ver a mi esposa, su cabellera llegaba hasta acá abajo, no es ahora como está, ella gruesa, eran sus caderas y todo, y llegar al punto en el que yo metía la mano en su cabello y cuando la sacaba, su cabello en la mano. Por ahí vi una foto del bautismo que tú también te rapaste. Yo le dije, si te cae el cabello, yo me quito el mío. Y yo cada vez me rapaba, yo me rapaba y para una forma para acompañarla. Y en ese proceso fue difícil para mí y cuento esto no para vanagloriarme yo como hombre, sino para que los hombres que estamos aquí sepan de que Dios trata todos los temas los trata Dios, porque yo veía a mi esposa sin cabello, delgada, flaca, que para un hombre natural no te inspira nada, y tu parte hombre, tú buscas a otra mujer, y Dios me llenó eso con su amor. Y pasamos un año en que no podíamos estar como pareja, un año, y nunca me separé de su lado porque le doy la gloria a Dios, pastor.